La Zona Cero. Señoras y señores, comienza nuestra temporada de monográficos Zona Cero, espectacular como siempre. Llama la atención la abundancia de temas que nos proporcionan los increíbles Carlos Canales y Jesús Callejo. Maravilla, después de tantos años, ¿verdad?, en activo, en primera línea de combate, y que sigamos entregando a nuestros queridos amigos, a nuestros oyentes, pues esa frescura de temas, de asuntos, y además, gracias a los viajes portentosos de Mr. Canales y Mr. Callejo, pues tenemos también noticias fresquitas, como el caso que os vamos a proponer esta madrugada. Nada más y nada menos que regreso a la isla del Roble. ¿Os acordáis? Hace 3 años, cuando hablábamos de esa isla que pocos conocíamos, pocos conocían, y la verdad es que gracias a Carlos y Jesús, pues nos enteramos de muchísimos detalles peculiares en torno a lo que puede ser el gran epicentro mistérico ahora mismo en Canadá. Es una isla privada, pertenece a una especie de corporación, y no es que tenga mucho atractivo para el turismo, pero sí para los amigos del misterio, de lo extraño, de lo oculto, porque algunos incluso llegan a sostener que allí se puede encontrar albergado el gran tesoro de los templarios. A eso hemos llegado. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de visigodo, vienes vestido del gran Alarico, ¿eh? Sí, pero me pesa la cota de malla, sobre todo para navegar es molesta eso, por el óxido y tal. Bueno, recién llegadito de Oak Island, de la isla del Roble. La verdad es que es una historia que yo creo que... La verdad es que no recuerdo cuándo Jesús y yo hablamos de Oak Island en la radio, pero fue hace muchísimos años. 3 años me Y desde luego, Jesús. 3 años o más. Y desde luego, yo creo que cuando nosotros hablamos de la isla del Roble, era relativamente todavía poco conocida en España. El Roble no superaba el metro de altitud. Claro, bueno, ahora veremos que los robles son bastante antiguos. Realmente, además he visto las fotos, verás que son bastante gordos, o sea, es una cosa bastante seria. Sí, qué vestimenta me llevabas, qué ad hoc. Yo en verano voy de aventurero, como debe ser. Sí. Hay que ir disfrazado, claro. Si no, luego... Vamos a ver, lo más fascinante de la historia de la leyenda de Isla del Roble, para mí, personalmente, y ahora veremos que aquí sí puedo encontrar o podemos ver algo de misterio, en el sentido clásico de la palabra, es que pasa un poco como lo que hemos comentado alguna vez en este programa sobre el René Sato. Es decir, son lugares donde, independientemente de lo que ya ocurra, encuentre o busque el que llegue allí, ya tienen tal magia y tal mito sobre ellos que aplasta cualquier realidad. Yo creo que en el futuro, y al ritmo que va, la Isla del Roble se va a convertir para Canadá en algo muy parecido a lo que es el Preat de Sion en Francia. Es decir, una leyenda indestructible. Es decir, por más que demuestres e insistas en que no hay nada misterioso, nadie lo va a desmontar. Pero es que, igual que en ciertos entornos de las historias que están vinculadas de una manera u otra al Preat de Sion, hay cosas que son interesantes porque pueden ser reales, aquí pasa lo mismo. Entonces, lo curioso del asunto es que, aun con la tecnología actual, y aquí es donde está el problema, porque la gran diferencia frente a otros lugares o enclaves mágicos o misteriosos o extraños es que aquí lo tienes delante, es decir, es muy fácil investigarlo. Bueno, fácil relativamente, luego veremos que no lo es. Pero que en principio no hay un obstáculo, es decir, no estás buscando nada especial, lo tienes delante de tus narices. La cuestión es que no se consigue encontrar. Bueno, veremos que se encontró un montón de cosas, y yo luego personalmente, independientemente de los delirios que se publican sobre la Isla del Roble, porque, como he dicho, que le pasa más o menos lo mismo que a René Chateau, pues esto depende de quién sea el autor que lo trate. Y sobre todo, algo muy importante, hay autores que lo tratan con enorme seriedad, basándose en datos o en pruebas que no está comprobado que sean ciertas, con lo cual eso altera el fondo de todo el resultado de la investigación. Luego veremos que, por ejemplo, yo ya tengo alguna idea formada sobre alguna de las pruebas más conocidas, y hay una en concreto que estoy convencido que es falsa. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, tú vienes vestido con el uniforme templario. Qué maravilla. Vienes aquí con tu cofre de tus templado, al relente. Me queda muy bien, ¿verdad, el uniforme? Sí. Y la crucecita muy maja, ¿eh? Sí, muy bien. Y además rapadito, Rapadito, en fin, ahí con la barba recortadita. Qué bien te has sentado el verano. Ya, huele a alcanfor, porque estaba metido en un baúl. Qué vienes añejo. Estaba metido casi en la Isla del Roble, pero la Isla del Roble, he podido rescatar. Oye, qué cosa, ¿te acuerdas? Fue hace 3 años, me decías, ¿no? O posiblemente 4, porque claro, estamos hablando de que ha habido un paréntesis de un año que estuvimos ahí con esas vacaciones forzadas, o sea que puede ser que fuera así, contando ese año que no hubo programación, pues puede ser que fuera 4 años, es cierto, 4 porque años. Ya suena, pues eso, como bastante vetusto, y me acuerdo que aquellos datos que rescatamos, ¿no?, donde pudimos en su momento, Carlos y yo, pues eran de los pocos que se conocían en aquel momento. Ahora ya, por suerte, hay muchísimos más.
hay nuevas aportaciones, nuevas investigaciones, incluso una de las últimas novedades que de hecho se comentó a finales del año pasado en una de las tertulias, que se ponía a la venta la Isla del Roble, con todo el misterio, la Isla del Roble, la Isla del Tesoro, como así también es denominada. Sí, porque es una isla privada. Es una isla privada de 5 kilómetros cuadrados, ahora hay un trust. Es una compañía que, desesperada después de 30 años de investigación y de exploración, de no encontrar nada, pues ha dicho, bueno, vamos a ver si por lo menos sacamos esos 7 millones de dólares o 6 millones de euros. Que ahora se llama la Isla de los Socavones. Sí, la Isla de los Socavones. No, pero tampoco está acabada. La Isla de los desastres continuos, porque estamos hablando de un tesoro y de una isla donde ya al día de hoy se han perdido 6 vidas. Hay incluso una leyenda urbana, es muy curioso, porque, bueno, ahora hacemos un pequeño resumen, ¿no? Pero hay una leyenda urbana, hay muchas leyendas urbanas ya alrededor de la Isla del Roble, pero una de ellas es que dice que tiene que haber una muerte más, es decir, 7 muertes, para que el tesoro sea definitivamente descubierto. Así que todo el mundo se está mirando con recelo diciendo, bueno, ¿quién será ese último muerto? Pero hasta el día de hoy, aparte de todo lo que contemos en este monográfico, esta isla está a la venta por 6 millones de euros. 6 millones de incluido euros. El tesoro, que está evaluado, tirando por abajo, en 1 millón de euros. Bueno, vamos a empezar con lo raro. Primera cuestión. Caramba, con la venta. O sea que, bueno, el que la compre ya tiene la ruina total, porque claro, evidentemente ya hay unos 5 millones por lo menos de desfase. Bueno, pues ahí tenemos el primer dato. Ya han muerto 6 personas buscando el tesoro, el supuesto tesoro escondido en la Isla del Roble, una isla de 5 kilómetros cuadrados a la venta por 6 millones de euros. Bueno, vamos a empezar con lo raro, de verdad. Ahora vamos a ver. Esta isla es canadiense, ¿verdad, Carlos? Sí, la isla está en la bahía de Mahoney, está un poco al sur de Halifax, está en Nueva Escocia. Esto tiene importancia desde el punto de vista climático porque ahora veréis lo primero que llama la atención cuando lo sabes, y no, salvo no sé, a lo mejor un ingeniero forestal o de montes es capaz de apreciarlo. Yo, por ejemplo, no hubiera sido jamás nunca capaz de apreciar algo parecido, y me imagino que vosotros tampoco, que es un asunto de la configuración, pero que para mí forma parte esencial del misterio. Primera cuestión, aunque por latitud Nueva Escocia está a la altura de Coruña, no está más al norte, es decir, está a la altura de La Coruña. Por ejemplo, si cogemos América del Norte, pues Florida, que sería la punta sur de Estados Unidos, estaría más o menos en la latitud de Canarias. Y Nueva Escocia está en la de Coruña. Sin embargo, hace muchísimo más frío que en Galicia, porque las corrientes del Atlántico en Canadá generan unos vientos, como en Nueva York, por ejemplo, hace mucho más frío que en Madrid, que está más o menos a la misma altura. En verano, sin embargo, es un sitio donde hace calor, tampoco es un sitio especialmente frío, pero es una zona sujeta a fuertes mareas y enormes tempestades del Atlántico. La vía de Mahoney, Halifax era el principal puerto británico en Canadá, después, en una base militar, después de la pérdida de las colonias americanas, de las 13 colonias, pues los británicos les interesó muchísimo proteger Halifax, que ha sido, bueno, y fue, y todavía hoy, es la principal base naval canadiense del Atlántico. Esto es para ubicar un poquito más o menos cuál es el entorno. Es una zona enormemente rica, muy avanzada, o sea, es una preciosidad de lugar, pero muy solitaria. Canadá es un país muy poco poblado, incluyendo en sus zonas orientales, aunque parezca extraño, también lo es. Es decir, es la ribera de San Lorenzo, donde se construyó Montreal, donde está Quebec, y luego para llegar al final a la zona de los Grandes Lagos está Ottawa, Toronto, donde se concentra la población, pero no en las costas, porque el clima es desagradable, es frío y la vida allí es dura. Lo que quiero decir con esto es que, aunque es un lugar misterioso al que es relativamente fácil llegar, un país al fin y al cabo muy desarrollado, pero donde no es cómodo llegar y donde no hay nada que ver en principio, por lo que eso lo ha protegido en cierto modo de la curiosidad que se ha disparado, principalmente creo yo desde la publicación del libro de Saint Clair, que no tenía en principio nada que ver con Isla del Roble, pero que debido a una serie de teorías que defendía, pues la convirtió en uno de los puntos del peregrinaje mundial de lo esotérico, de lo misterioso y de lo raro. ¿Qué es lo que digo que es raro al principio? Primero, que no es una isla, lo cual no deja de tener gracia, pero es que no lo es. Está unido por una carretera a la claro, costa. Es un istmo. Pero todo el mundo le llamó así. ¿Por qué le llamaron Isla del Roble? Bueno, pues es el nombre original, porque efectivamente vista desde el mar es lo que parece, porque además si había tormenta o mareas altas, pues bueno, puede dar la sensación. Pero antiguamente era una isla, ahora pero actualmente no es una isla. Entonces, bueno, tú llegas andando y no hay ningún problema. Pero bueno, aparte de esa pequeña sorpresa, pero bueno, también pasa en La Toja, quiere decir que tampoco es una cosa tan extraña. No, lo que sí que es... Eso pasaba con la isla de Gran Bretaña, ¿no? Dice, ya ha dejado de ser una isla cuando se inauguró el Eurotúnel es verdad. Dice, ya no es una isla. Sí, lo que sí que es importante, y esto sí que es interesante, es que es una montaña, bueno, realmente es una montaña cuyas laderas caen hacia la zona donde está el pozo del que luego vamos a hablar. Esto tiene
una cuestión rarísima y curiosísima. Es que los robles están colocados, hay unos robles antiquísimos, de unos 200, 300 años, dicen los expertos. O sea, robles hay. Sí, robles hay muchísimos, claro, es decir, hay más árboles para de otras especies, pero vamos, que hay muchos robles, y esos robles están colocados en una zona que cae hacia donde se encuentra el pozo. Esto, para mí o para Jesús o para cualquiera de nosotros no significa nada. Pero cuando te lo explican, tiene una importancia radical, y es que protegen de forma decisiva el pozo de cualquier intrusión de agua procedente de las fortísimas corrientes o tormentas que hacen caer, porque es una zona muy húmeda, el agua hacia la zona donde se encontraría, o donde posiblemente se halla, el gran misterio de la isla, que son los pozos que contienen aparentemente un tesoro de incalculable valor. ¿Por qué dice Carlos los pozos? Porque cuando se empezó a cavar el primer pozo, Sí. y además todo empieza con un roble, Sí, señor. porque es verdad que es una isla que tiene varios robles, pero donde empieza el misterio es con un roble. Yo creo que es bueno empezar por ahí, ¿no? En ese año 1795, que es cuando empieza todo este tinglado, cuando se empieza a oír hablar de esta isla a nivel general y sobre todo del misterio que albergaba esta isla, cuando 3 jóvenes que pasaban por allí, se podría decir, ¿no? Incluso sabemos los nombres, McGuinness, John Smith y Anthony Bowen. Siempre hay un John Smith. Siempre hay un Siempre John hay un Smith. que seguro que era el nombre falso. Sí, ese es el seudónimo, ¿no? Todo el mundo sabe que es el nombre falso. Pues son los que encuentran algo raro. Están dando un paseo, en fin, la isla tampoco tiene demasiados lugares para pasear, pero encuentran en un roble algo que les Es llama... que en una hora te lo has hecho elaborado. Es que vamos, estamos aburridos. ¿Por qué este roble en concreto les llama la atención? Porque ven que una de estas ramas del roble está medio cerrada y además cuelga una polea de un viejo barco. Se dan cuenta que donde pende esa polea hay tierra removida al lado del roble. Entonces, bueno, no hace falta ser muy listos para pensar aquí alguien ha excavado, aquí alguien ha removido la tierra y posiblemente nos encontremos con un tesoro, con un cadáver o a saber qué. Y bueno, la curiosidad de estos muchachos pues hace que empiecen a excavar. Empiezan a excavar y lo primero que empiezan a remover pues son, bueno, pues capas de losa, tierra humedecida, y al cabo de unos 3 metros más o menos encuentran con una plataforma de troncos de roble, una vez más el roble, y eso ya les mosquea. Dice, bueno, aquí alguien ha ocultado algo y ha puesto como un impedimento para que no podamos seguir más adelante. Así que eso les aviva mucho por la curiosidad. Pues nada, pues eliminan esa plataforma de troncos de roble y empiezan a comprobar que cede en el centro, en fin, estaba firmemente incrustados en las paredes de arcilla del pozo, así que hay una técnica deliberada para que no se siga excavando, o por lo menos para ocultar algo precioso. Bueno, el hecho es que ellos siguen excavando y llegan más o menos hasta unos 30 metros de profundidad, no más, se desesperan, ya no tienen las herramientas ni la técnica adecuada y lo abandonan. Estamos hablando del año 1795 y a partir de ahí empiezan a surgir muchas excavaciones, muchas exploraciones. Se dan cuenta de que hay varios pozos, pero incluso pozos entremezclados. En definitiva, por hacer un resumen, ¿no? Porque se puede hablar de bastantes expediciones, incluso con esas muertes consecutivas que ha habido, hasta 6 muertes hasta la actualidad. Se van encontrando capas de piedra, capas de madera en diferentes profundidades, se encuentran esteras de fibra de cáscaras de coco, es decir, eso es muy materiales. interesante el coco. Ahora vamos a ir fijándose en puntos. Se encuentran, ojo, también a esto porque es importante, ya no materiales pétreos o de madera, sino fragmentos de pergamino con inscripciones indescifrables, con piedras, con inscripciones también que sí se han descifrado, pero con contenidos bastante absurdos, incluso también abundando en esas leyendas urbanas que digo que se están haciendo referencia alrededor de la isla del Roble. Se encuentran herramientas, se encuentran túneles y, cómo no, se encuentran túneles laterales o pozos tipo trampa que están asociados directamente al mar, donde provocan inundaciones, y lo que se pretende precisamente con ese pozo artificial es impedir cualquier excavación, es provocar la inundación y la muerte a aquellos que estén excavando de una forma indebida, o por lo menos que no tengan las precauciones. Dos cuestiones importantes. Yo vi las fotografías de Triton Alliance, que es la empresa que gestiona la búsqueda del tesoro de Oak Island desde hace una treintena de años. Entonces ellos llegaron a gastarse bastante dinero porque contrataron satélites para hacer fotografías satélite, a ver si eran capaces de detectar algo anormal, y la verdad es que algo anormal detectaron. Lo que buscaban era muy sencillo, por si sabía desde el siglo XIX. Ellos buscaban los desagües, los puntos de desagüe de la canalización, porque cuando el sistema se inundaba, eso tenía que llegar de alguna manera al mar. Bueno, eso lo localizaron por satélite a base de fotografías en las que se percibía perfectamente cuáles eran los puntos en los cuales el agua que inundaba los túneles, cuando se activaban esta especie de extrañas trampas, entraba y luego por dónde salía. Lo sorprendente es que localizaron también 4 piedras de un enorme tamaño que forman una gigantesca cruz sobre la isla vista desde el aire si nos colocáramos justo encima.
Esto es sorprendente porque es como en las películas, o sea, es que la X te marca el lugar. Es una cosa bastante curiosa. Ya, Carlos, pero llevamos 200 años excavando, ¿eh? Pero es que ahora veréis por qué, es que la cosa más vaya compleja. X, como para marcar un lugar. Como para marcar un lugar, es enorme, claro, la X ocupa una parte enorme de la isla. Es una cruz realmente, eso ayuda mucho a teorías como la de Sinclair, que para mí es la menos seria de las que hay. Luego comentamos un poquito. No, que es una cruz irregular, ni siquiera es una cruz ni griega ni latina, es bastante irregular porque uno de los brazos es más corto. Sí, está torcida, pero es bastante curiosa. Bueno, en cualquier caso, lo importante de lo que ha dicho Jesús de la expedición de 1804, de que es la que se encuentra... Sí, la siguiente, sí. Es que la expedición de 1804 encuentra coco, efectivamente, fibra de coco en Nueva Escocia. Esto la verdad es que no es muy normal, y sin embargo sí lo es. Sí lo es porque durante todo el siglo XVIII hubo un constante y permanente tráfico entre todas las colonias británicas del Atlántico americano, que tenían como centro fundamental lo que era el emporio más rico de todo el Atlántico británico, que era el Caribe, principalmente Jamaica. Es decir, las islas occidentales eran muchísimo más ricas en aquellos tiempos, generaban mucho más ingresos a la corona que cualquiera de las 13 colonias americanas o que el propio Canadá. La consecuencia es que el tráfico marino era muy habitual, y es cierto también, que luego veremos que tiene una enorme influencia en las leyendas, que había una piratería muy considerable, desde Barba Negra hasta Capitán Kidd, en la zona de los... Bueno, principalmente empezaba en Carolina del Sur y seguía hacia el norte para coger precisamente a los barcos comerciales que hacían el tráfico, no tanto con Inglaterra como con las Indias occidentales. Con lo cual, claro, tenía la ventaja de que no hacían falta barcos muy grandes, ni barcos oceánicos, sino que con barcos costeros y con buenos aliados en la costa, lo que se intentaba provocar nuevamente eran naufragios, que era el sistema habitual, o incluso llegaban en ocasiones a atacar los propios barcos porque sabían que había un tráfico comercial grande. Que los oyentes se quedan ahí porque por ahí puede estar el tema del dinero. ¿Y qué tesoro se presume en la Isla del Roble? Bueno, ahora antes del tesoro es una cosa. En 1804 es cuando se descubre la primera inscripción, una placa, que aparentemente alguien no sabe muy bien cómo aparece la traducción. Yo he visto dos teorías que ninguna me convence, que dice que un experto que acompañó a la expedición dijo que lo que decía la placa misteriosa era 10 pies más abajo, 2 millones de libras. Bueno, esto es evidente que no existió nunca, porque casualmente esa placa le pasa lo mismo que a las placas del Ángel Moroni, es decir, no están. Es decir, como no existe la placa, ¿cuál es la causa fundamental? Pues que probablemente alguien quería justificar la continuidad de las excavaciones, necesitaba un patrocinador y decidió inventarse una especie de misteriosísimas inscripciones que le hablaban de un misteriosísimo tesoro que se encontraba con un poco más de esfuerzo. El problema es que cuando en 1846 se hizo ya una investigación en serio, porque esta la había hecho un hombre de negocios que se llama Simon Lines, que era el que estaba más interesado en lo que se decía que podía haber allí. Pero al llegar a 33 metros de profundidad, como bien ha dicho Jesús, tocaron algo sólido y era una trampa que al hundirse lo que hizo simplemente es que el mar inundara de nuevo el túnel. En 1849 consiguieron localizar cuál era el origen del agua. Lo que ha localizado luego Triton Alliance es cuáles eran los puntos de salida, es decir, ya con las fotos satélite, con un análisis más correcto. Y lo más interesante es que descubrieron lo que parecía indicar ser una playa artificial. Es decir, una playa artificial con un sistema de drenaje que permitía que los niveles inferiores del pozo fueran cada cierto tiempo liberados de agua, pero que permitía la existencia de pequeñas trampas que cuando se hundían volvían a inundarlo de manera que imposibilitaban o hacían muy difícil cualquier excavación. Lo que se hizo entonces, pues conectar pozos paralelos para poder drenarlo. Es decir, ¿qué es lo que se hizo? Por eso hay tantos pozos, se abrió otro pozo paralelo, y ese pozo paralelo, una vez que alcanzó una determinada profundidad, se hizo una especie, como si hiciera una mina, se hizo un agujero para eliminar el agua, y de esa manera ir vaciándolo y utilizarlo como sistema de drenaje, aprovechando la caída natural de la isla. La verdad es que es ingenioso lo que se les ocurrió hacer. Bueno, lo que sí parece claro es que es una suerte de construcciones artificiales creadas por más complejísimas, muy complejas, pero claro, volvemos a esa pregunta. ¿Qué supuesto tesoro se alberga ahí? Bueno, lo más lógico es pensar que es un tesoro pirata, es lo lógico. Lo que pasa es que esa que es la postura como más comúnmente aceptada, lo que está claro es que alguien se ha tomado tanto trabajo para ocultar algo valioso. No tendría sentido que fuera una monumental broma. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ahí escondido? Entonces hay varias teorías. Está la teoría, para mí, pues la más absurda, ¿no? Incluso dicen que pueden estar escondidos manuscritos de Francis Bacon, que sabes que es uno de los posibles autores de los manuscritos de Shakespeare, entonces de que ahí guardaría, ¿no?, esos manuscritos por ese manuscrito en concreto que se encontró, ¿no?, con esas fórmulas un poco indescifrables, donde aparecían incluso iniciales como una VI y tal, y bueno, pues se han querido pensar que podía ser
manufactura de Francis Bacon, y que podía ocultar Francis Bacon que tuviera ese trabajo tan arduo. Pues esos manuscritos, la auténtica autoría de William Shakespeare. Esa me parece que es la tontería número uno, ¿no? Sí. Después estaríamos hablando de las otras dos que a mí me parecen, pues las más creíbles, las más plausibles, y es, primero, lo del tesoro pirata, lógico. Es para mí el único posible, de hecho. ¿Qué pirata? En principio, William Kidd. Es donde apuntan todos los tiros, ¿no? Pero, bueno, se sabe un poco, siguiendo la carrera profesional que tuvo William Kidd, que no fue demasiado exitosa, parece que tampoco consiguió demasiados tesoros como para ocultarlos ahí. Entonces, el otro pirata, el otro candidato, ¿no?, sería Francis Drake. Drake sería, pues el que tenía contactos en Nueva Escocia. Además él tenía mineros, o por lo menos conocía mineros de Cornwall, de Devon, y los tenía dentro de su tripulación. Quiere decir que podía haber tenido una información privilegiada para ocultar todo su botín de guerra, que fue cuantioso, en un lugar bastante inaccesible en aquella época. Pues ahí quedaría un poco también ese testimonio de los piratas, descartando, ya digo, lo de los manuscritos de Bacon. ¿Y cuál sería la otra hipótesis? La otra hipótesis que se sigue barajando, pues que tiene también hasta su cierta lógica. Y digo su cierta lógica porque estamos hablando ya no de una vieja teoría, que es la recurrente, la de los templarios, sino que hace muy poquito se ha publicado un libro, cuando digo hace poquito es en este año, por la editorial Planeta, donde intentan demostrar que el tesoro que está allí es ni más ni menos que el de los templarios. Claro, aquí habría que decir qué tesoro es el que tenían los templarios, esto nos llevaría a otro monográfico. Este libro se titula El tesoro perdido de los templarios, como ves, nada original, el título me refiero, de Stephen Sora. Stephen Sora, la lectura de este libro, pues eso, puede acarrear dos tipos de conclusiones. Primero, que es un alucinado, un fanático de los templarios, entonces, pues, puestos a buscar un lugar donde podía estar este tesoro, pues no se le ha ocurrido mejor lugar que la isla del Roble. Y la otra sí que entronca un poco por todo el linaje de los Sinclair, esos templarios que cuando es disuelta la orden, y sobre todo cuando son apresados en el año 1307, pues se sabe que un contingente importante va a Escocia, y allí, pues a través de esa dinastía de los Sinclair, que tenían también territorios en Nueva Escocia, en lo que es ahora Canadá, pues pudieron esconder ese tesoro que hábilmente fue... Es que la teoría Sinclair, que es la base de la espada del Grial de Sinclair, está muy cogido por los pelos desde que se demostró que realmente el elemento base de su teoría, que era la navegación de los hermanos italianos Zeno, pues no parece asentarse en elementos sólidos. Yo me quedaría en principio de ser algo... por cierto, solamente una cuestión de profundidades. En la expedición que dijo Jesús de 1804 se alcanzaron 33 metros, en el año 1897 ya se había llegado a 46, en el 69 a 54 y en el 38 a 54 y en el 71 a 80. Por cierto, que es muy poco conocido, Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos, en 1927 participó personalmente en una expedición a la isla del Roble. Bueno, si os parece, vamos a seguir con este asunto en una próxima entrega, porque está muy muy bien, y podemos incluso hacer una incursión, como es debido, en el tesoro perdido de los templarios, porque me consta que vosotros sí sabéis dónde está ubicado. Entonces, vamos a hacer un nuevo monográfico con este asunto. Sí, se pueden fundir, la verdad. Pues sí, porque una vez más se nos queda corto, tiempo, nos come. Exacto, retomamos el Roble. Y más, además, teniendo también el testimonio de Carlos Castán. Además, quería contaros un montón de cositas. Claro, y seguro que tiene alguna que otra anécdota. Y que nos cuente qué clase de extraño sombrero o toca llevaba el día de la visita a la isla del Roble, ¿verdad? Bueno, ¿sabéis lo que son los chambergos? ¿Y de qué viene la palabra? Chambergo. Sí, señor, el sombrero calado señor, español. Son sombreros de lona que vienen del mariscal Schomberg, que fue el primero que los utilizó en España. Eso es. Y en concreto el que tengo yo, pues es el clásico, el de Martorell, el catalán, el que se fabricaba para los soldados de la guerra de África en los años 20. Bueno, pues el chambergo. Vamos a ponernos el chambergo, el Sarakov también, y pues bueno, el casquete polar también vamos a poner. La mitra.